Estamos continuando con este ciclo de entrevistas que hemos comenzado desde la Fundación de Psicología Analítica Junguiana. En este caso nos acompaña el doctor Felipe Magaldi, es doctor en antropología y especialista en NICE da Silveira. Me parece a mí siempre muy importante, más allá de comentar el currículum, que la persona se presente, porque uno es mucho más que su recorrido académico. Así que, primero que nada, bienvenido y muchas gracias por colaborar con esta entrevista. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos y a ustedes que hacen parte de la Fundación. Felipe, ¿qué nos puedes contar con respecto a vos? Bueno, yo nací en Río de Janeiro a fines de los 80 y estudié Ciencias Sociales en el grado. Mi familia, una mitad de mi familia son campesinos, la otra mitad trabajan en el banco, son burócratas. Así que mis orígenes familiares no tienen nada que ver ni con psicología, ni con arte, ni siquiera con antropología. O sea, interesarme por estos temas tuvo que ver un poco con salir de un cierto contexto familiar más conservador. Y todo eso empezó justamente en el año 2007, cuando empecé el grado en Ciencias Sociales en Brasil. En Brasil, en general, el grado de Ciencias Sociales es Sociología, Antropología y Ciencia Política o Politología en un solo grado, y después te vas especializando. A la vez, mientras hacía esa formación, también me interesaba mucho la psicología. Empecé a entrar en el campo analizado también, y empezaba a leer libros, y por un momento casi me fui de las ciencias sociales hacia la psicología, casi cambié de grado, pero empecé a estudiar autores y tuve profesores también que me mostraban que en la antropología en particular había todo un lineaje de estudios sobre temas que están en el cruce entre la antropología y los saberes, la psicología, el psicoanálisis. Por ejemplo, los temas del cuerpo, los temas de la persona, los temas de la antropología de las emociones. Entonces, eso me empezó a interesar, y esa lectura me daba también a la vez una visión un poco crítica de la psicología, en el momento que mostraba que, bueno, toda cultura y en todo momento histórico hubo una cierta psicología, o sea, un modo de manejar el sufrimiento y de producir un conocimiento sobre eso. Y la manera que nosotros, los occidentales, o sus más o menos occidentales, como son los latinoamericanos, desarrollaron para tratar ese tema es reciente y es particular de esa cultura. Entonces y muchos estudios antropológicos hablan justamente sobre eso, ¿no? Como por ejemplo la aplicación de saberes médicos en medicinas tradicionales, o sea, no solo en las medicinas mentales, sino lo que se llama la antropología de la salud habla básicamente de eso. Cómo manejar el conocimiento nativo, por ejemplo, el chamanismo, y a la vez el psicoanálisis. Pero también cómo estos dos saberes tienen algo que ver, como plantea Lévi-Strauss, por ejemplo, en su famoso ensayo La eficacia simbólica. En el final del ensayo él dice, bueno, finalmente el psicoanálisis es una forma moderna de chamanismo, algo así, ¿no? Por los movimientos que hace desde lo simbólico hasta lo corporal, las metaforizaciones que hace el chamanismo también trabaja con eso, pero lo que cambia son las inversiones. Lo que cambia es la orden de los factores, ¿no? Pero podría hablar sobre eso mucho, vamos a volver un poco. Y bueno, y estos textos me empezaron a fascinar, y en ese mismo momento, o sea, como yo te decía, yo estaba saliendo de un contexto familiar medio conservador, de clase media, y empezando a entrar en el fascinante mundo del arte, de la psicología, de la antropología, conociendo gente que tenía mucho más que ver con mis intereses, y a la vez empecé a trabajar también con una profesora que era del área de sociología. Su nombre es Glaucia Villas-Boas,
es profesor de la Nacional de Río de Janeiro y trabajaba en el área de sociología del arte, no tanto en la psicología, sino en sociología del arte, y hacía una investigación sobre cómo en los años 40 los artistas de Río de Janeiro, que estaban, se llama como un segundo momento del modernismo, estaban empezando a interesarse por arte abstracto, y por abstracto geométrico también, no solo abstracto informal, y saliendo un poco del primer modernismo brasileño, que tenía más que ver con las pinturas de la nación, con la identidad nacional, o sea, tenía que ver con la representación y con una identidad, y a la vez ese segundo grupo de artistas modernistas estaba interesado en experiencias más de vanguardia, más experimentales, y pasa que ese mismo grupo de artistas en los 40 se interesó también por el arte producido en los hospitales psiquiátricos, particularmente el caso de Nice da Silveira, sobre el cual vamos a hablar hoy, ¿no? Y eso es interesante porque, bueno, es una larga genealogía eso del interés del arte por las cosas que hacen gente que está en condiciones tan complicadas como gente que está internada en neuropsiquiatría, ¿no? En Europa también a la gente le interesó, ¿no? Hay una larga genealogía de gente, el Hans Prinzhorn en Alemania, que se puede decir que fue el gran coleccionista, ¿no? Yo digo cosas porque arte es una valoración, ¿no? Depende si es considerado arte o no es, depende de los críticos de arte, de los otros artistas. Son objetos, artefactos, cosas increíbles que nos llaman la atención y que llamó la atención de estos jóvenes artistas de Río de Janeiro en los 40, ciertos objetos que eran producidos en un distante hospital neuropsiquiátrico del conurbano de Río de Janeiro, y ellos iban allá y se fascinaban con lo que era producido ahí. Y quien coordinaba esa producción era la doctora Nice da Silveira, ¿no? Entonces yo empecé a trabajar en una investigación sobre eso. O sea, todo empezó de una manera muy racional, intelectual, por un lado, porque, bueno, yo quiero entender qué es eso, por qué le interesa a la gente y cómo eso es algo de múltiples lecturas, ¿no? La lectura del valor artístico, la lectura de que, bueno, esto es terapéutico, y la lectura de la condena también, como esto es un producto enfermo de mentes enfermas, o la visión de la eliminación, como fue en el caso de la Alemania nazi, que la mayoría de los artistas que estaban en la colección de Prinzhorn fueron asesinados en el programa de eugenia del nazismo, y sus obras fueron depreciadas, vistas como arte degenerado, ¿no? Al lado de las vanguardias modernas. Entonces hay múltiples lecturas, y eso me interesaba intelectualmente entender cómo se da eso, y a la vez también algo afectivo se desarrollaba ahí, por eso que yo decía como de eso abrir un mundo más amplio que mi mundo anterior, digamos, un mundo que es muy fascinante, ¿no? O sea, bueno, hay gente que no le interesa, para mí fue muy, muy impresionante, ¿sí? Quería entender eso, pero quería entender eso de una manera, quería aproximarme de eso, y no entender solo leyendo libros, por ejemplo. Y ahí, después que me descubrí ese caso, que fue un caso de la historia de la psiquiatría en Brasil y también un caso de la historia del arte, que fue ese intercambio entre el arte y los saberes sí, en los 40, después de interesarme por eso, quise aproximarme de eso, y por eso pensé que hacer un estudio desde la antropología social sería el camino más interesante, porque la antropología social, desde las otras ciencias sociales, es la que se destaca por hacer sus estudios desde las relaciones con sus interlocutores, o sea, lo que nosotros llamamos de trabajo de campo o de etnografía, ¿no? Que es el proceso y a la vez el producto de ese trabajo de campo, cuyo método también a veces
o técnica a veces es llamada de observación participante, o sea, son modos de conocimiento que existen en las otras ciencias, pero que es la marca de la antropología social, como producir conocimiento desde las relaciones con sus objetos, y no de una manera puramente objetiva, como totalmente distanciado y objetivo. No, la antropología no cree en eso, nunca. No lo ve como un mérito. Claro, exacto. Es un saber que está más allá de la racionalidad occidental más estricta. Y a la vez tampoco es un subjetivismo, ¿eh? Mi opinión. Es un conocimiento controlado, pero que se produce desde las relaciones. En ese sentido es parecido con el psicoanálisis también, que también es un conocimiento basado en el vínculo. Del vínculo, exactamente, que tiene efectos terapéuticos, ¿no? La antropología, su objetivo no es un efecto terapéutico, sino un efecto de conocimiento. Pero están muy próximos y son dos saberes que están también, son ciencias occidentales, pero son las menos occidentales de las ciencias, digamos, en el punto de vista que todo su desarrollo es en el sentido de criticar el saber más hegemónico, ¿no? A la vez estando ahí dentro también. Hay las dos cosas van juntas. El deseo de conocimiento positivo, que estaba más en los orígenes de la antropología también, y después cada vez más un conocimiento más basado en el vínculo. Bueno, entonces eso me dio el interés, las ganas de hacer un estudio antropológico sobre eso, sobre ese hospital, que es un hospital que sigue existiendo hoy, en el mismo lugar, con cambios físicos obviamente, que sigue estando en el sistema público de salud y que hoy trabaja en el modelo de lo que llamamos ya de centro de atención psicosocial, que son unidades de servicio público de salud que ofrecen servicios públicos de salud mental para la gente sin concentrarse en las internaciones, en las camas psiquiátricas, sino que sea un servicio comunitario en el espacio que involucre intercambio con la comunidad. En ese sentido, sin llegar a ser totalmente un hospital de día, ¿no? Pues ya vamos a hablar de... Sí, ese es diferente, exactamente. No es un hospital de día porque también hace parte del proyecto de deshospitalización. Pero bueno, estamos saliendo de los 40, llegando hasta los días actuales, que fue cuando yo llegué. Yo no llegué en los 40 y estaba así. Y bueno, y me dio ganas de hacer un estudio por proximidad, por vínculo, y no por objetividad pura ni por puro subjetivismo, porque si fuera puro subjetivismo yo podría haber escrito una novela sobre eso, o hacer un poema. No, quise algo que estaba en el cruce entre el conocimiento y la creación, ¿no? Y la sensibilidad. Entonces me dio ganas de estudiar eso. Y así yo empecé una maestría en antropología social con un proyecto sobre una etnografía de ese taller en los días actuales, pensando en las transformaciones, porque se fue creado en la mitad de los años 40, mucha cosa pasó hasta hoy, ¿no? Es una historia que involucra, 7 décadas por ahí. Y pasa que justamente las investigaciones que existían sobre ese tema solo hablaban del pasado. Era solo, bueno, Eunice llegó en el hospital neuropsiquiátrico y no hablaba mucho sobre la actualidad, y me parecía bueno conectar el pasado y el presente, ¿no? No sé si vale la pena ahora hacer una introducción a Eunice da Silveira, porque estoy hablando más de mí. Bueno, a lo mejor después. Bueno, siguiendo entonces, empecé la maestría en antropología social y hice un proyecto sobre el Museo de Imágenes del Inconsciente en la actualidad. O sea, ¿cuáles son sus prácticas? Y yo estuve ahí presente en esas prácticas. Por ejemplo, el taller terapéutico, ¿no? Yo estuve ahí con la gente que una minoría vive en el negro, porque todavía hay camas, y una mayoría vive en barrios cercanos y su familia lo lleva, o cuidadores, ¿no? Y son gente con problemas de salud mental, la mayoría tiene un diagnóstico más próximo de la esquizofrenia, pero digamos que hay de todo. Y justamente uno
de los objetivos de ese taller es no concentrarse tanto en la psicopatología, ¿no? Por lo menos en las categorías. Y bueno, yo estuve participando del taller terapéutico, que tenía actividades de dibujo, pintura, ¿no? Modelado, y también estuve presente en el grupo de estudios, ¿no? Jungianos que tienen justamente ahí adentro, y también en las reuniones clínicas, que son cuando los terapeutas y sus asistentes, sus pasantes, se reúnen para hablar sobre los casos actuales, teniendo en cuenta las pinturas, sus producciones imagéticas, ¿no? Analizar, bueno, qué le está pasando, cómo podemos producir una terapia, ¿no? Un ateneo de caso clínico basado en el arte. Claro, basado en la lectura de las imágenes, ¿no? Y cada uno tiene su carpeta individual. Voy a explicar un poco más sobre eso después. Entonces yo hice un estudio in situ, ¿no? En esa institución, que resultó mi primer trabajo, que fue una etnografía en el Museo de Imágenes del Inconsciente, que fue hablar de cómo funciona eso en la actualidad, en el contexto de la reforma psiquiátrica, que fue un movimiento que empezó en Brasil a fines de los 70, más explícitamente en los 80, y que solo devino ley en el año 2001, que es la ley de la reforma psiquiátrica, ¿no? Pero el trabajo de Nisi da Silveira empezó mucho antes, en los 40, entonces no son lo mismo, pero hay conexiones. Entonces era un poco hablar sobre eso, ¿no? Porque voy a hablar rápidamente sobre eso. La idea de la investigación es plantear lo siguiente, que hoy el arte es una política pública de salud mental en Brasil. En cualquier ciudad que vos vas, en estos centros de atención psicosocial, hay un tallercito ahí de algo, de arte, de pintura. Esto es algo, pero el método del Museo de Imágenes del Inconsciente que propone Nisi da Silveira no es siempre igual a estos talleres de arte que están ahí, porque estos talleres de arte no tienen una visión de la psicología junguiana ni del psicoanálisis, entonces no tiene como objetivo la lectura de imágenes, no, la lectura del inconsciente desde las imágenes, sino para que sea una actividad, para que a veces sea para la venta. Las actividades del museo no están a la venta, porque no es para vender, es para el conocimiento y para terapia. Y ahí están a la venta en esos centros de atención psicosocial, todo bien, para generar recursos, ¿no? Hace falta finalmente, pero es otro método, es un método para vender, que no es de lectura de imágenes, es un método que es para que circule eso en el campo social y transformar el signo de la locura desde ahí, pero no necesariamente un método de lectura de imágenes. Sí. Entonces, lo que yo planteaba desde mi inmersión presencial ahí era eso, como las diferencias entre el método de esa institución, que sigue vigente hasta hoy, y los otros millones de talleres de arte que surgieron en Brasil desde la desinstitucionalización de la neuropsiquiatría, que es un proceso en curso y que ahora está siendo desmantelado, pero ese es otro tema. Bueno, entonces eso fue mi primera investigación, ¿no? Sobre el museo. Después yo seguí un doctorado también en antropología, porque no me bastó esa investigación, yo quería más. Yo quería más porque yo no traté muy bien, de una manera tan aprofundada en ese trabajo, del personaje Nisi da Silveira. ¿Quién es? ¿Por qué fascina tanto a la gente? Porque hay tanta gente que reivindica su nombre en la actualidad, que le hace películas sobre ella. Está la institución que tiene sus reliquias, que es el Museo de Imágenes del Inconsciente, y están otras instituciones que también están planteando nuevas lecturas, y hay, en cierto sentido, una disputa entre estas diversas producciones actuales de memoria sobre Nisi da Silveira, sobre quién tiene la legitimidad de hablar sobre eso, cómo es el método, tiene que ser seguido fielmente o podemos cambiarlo. Entonces hay un montón de nisianos. Entonces mi segunda investigación del doctorado fue sobre eso, sobre los nisianos, digamos, sobre la trayectoria de Nisi da Silveira y a la vez cómo desde su trayectoria, desde algún momento específico que fue justamente la creación del taller en la mitad de los 40,
empezó a crearse un conjunto de gente, de instituciones y de objetos, materialidades, libros, pinturas, dibujos, alrededor de ella, creando no un movimiento, como existe, podría decir que hay un movimiento junguiano, un movimiento freudiano, no creó un movimiento, no creó una doctrina, pero creó un conjunto de relaciones. Y ahí, yo siguiendo la antropología social, me interesé por estudiar eso relacionándome con esa gente, ¿no? Que parte ya está en el otro plano, ¿no? Porque son muchos años, y parte sigue viviendo hoy, ¿no? Entonces era un poco trabajar con eso, cómo se generó un conjunto de personas alrededor de ella, y cómo después de su fallecimiento a fines de los 90, en 99, cómo eso siguió existiendo, gente que vivió con ella, que tiene sus reliquias, que defiende su trabajo hasta hoy, hasta los días actuales, y nuevas personas surgiendo también, proponiendo cosas alrededor de su nombre, ¿no? Entonces esa fue mi investigación de doctorado. Y bueno, ¿Actualmente en qué estás? Actualmente yo sigo trabajando en ese cruce entre antropología social y los saberes sí, pero estoy con otro tema, que estoy trabajando con la asistencia psicoanalítica a víctimas del terrorismo de Estado en Brasil y en la Argentina. ¿Esa es tu tesis postdoctoral? Esa es mi tesis postdoctoral. Estoy intentando entender históricamente cómo se generó, cómo el psicoanálisis se constituyó como una política pública de reparación a las víctimas, a la gente que tuvo un familiar desaparecido, que son sobrevivientes en las últimas dictaduras en Brasil y en Argentina, y cómo eso también está siendo desmantelado ahora, obvio, pero cómo se constituyó como una política pública y cómo se dieron las disputas también para que eso fuera posible respecto a otros saberes, por ejemplo el derecho, que plantea otra noción de persona, otra noción de memoria, otra noción de racionalidad, que en un juicio de un crimen depende de, bueno, qué pasó exactamente en tal año del 1976. Y una persona que vivió un trauma, su tipo de producción de memoria no es la memoria de la racionalidad jurídica, sino más bien más próxima a la racionalidad del psicoanálisis. Entonces estoy buscando un poco, pero es interesante porque también hay, en el caso brasileño sobre todo, pero también en el argentino, un cruce entre psicoanálisis y arte en ese contexto. Por ejemplo, en Brasil hubo un proyecto que fue inspirado en el caso argentino, que se llamó Clínicas del Testigo, que fue para atender familiares, ¿no? Nietos de desaparecidos, y que planteaba justamente eso, cómo expresar algo tan fuerte, que no es solo un accidente o una muerte, es como el Estado que debería protegerte fue el Estado que te mató un familiar. Entonces eso genera un tipo de sufrimiento muy particular y cuya particularidad es muchas veces no expresarse por la palabra. Entonces también allá hubo un proyecto en el Clínicas del Testimonio, que fue un proyecto de Estado involucrando un proyecto llamado Destempos, que fue justamente sobre la producción de la expresión de eso desde el arte de las imágenes. Parecido con ese de Silveira, pero no tuvo una inspiración directa, y ese es un punto que hay para trabajar, ¿no? ¿Por qué no? Ella debería estar ahí en cierto sentido, ¿no? Sí. Para mí, porque todavía no hay, mismo en el campo, no hay un reconocimiento y un estudio de su trabajo. En la universidad no hay lectura de Nisi da Silveira. En el grado de psicología, usted acá está bastante mejor, porque allá no hay Nisi da Silveira, no. Hay junguianos allá, pero no están tan en la universidad. La universidad tiene otros autores que están ahí dominando, así que Nisi no es conocida, si acá no es conocida en la Argentina, allá tampoco, y la producción de memoria actual hizo que fuera más conocida. Por ejemplo, la película, también mucha gente empezó a conocerla por la película Nisi, El corazón de la locura, que está en Netflix, pero falta un estudio sobre su obra, y falta un estudio desde la psicología, me parece, porque
Bueno, ¿qué hay de terapéutico en eso? ¿Cómo podemos realmente poner ondas en eso y transformarlo y tal vez en una política pública? ¿Cómo? Das el pie justo para empezar a hablar de Nice. Bueno, dicho, la figura de ella. Bueno, excelente. Bueno, entonces empecemos a hablar sobre esa figura. ¿Por dónde empezar, no? Empecemos podríamos empezar por el final, que es cuando falleció en el año 99, que es cuando comienza la memoria, ¿no? De su trayectoria. Pero a la vez su trayectoria es interesante hablar desde el inicio, porque vivió un siglo entero prácticamente. Nació en 1905 y falleció en 1999 y estuvo todo el tiempo haciendo algo. Sí. Sí, en sus últimos 2 décadas de vida estuvo enferma, como tenía que usar silla de ruedas, porque tuvo un accidente en su casa, entonces le costaba caminar y en el final de su vida falleció con la neumonía. Pero sí siempre estuvo haciendo cosas, ¿no? Entonces me parece que desde su trayectoria se puede hablar más ampliamente desde la historia de Brasil, de qué pasaba en eso, ¿no? Y bueno, ella nace en Maceió, en la ciudad de Maceió, en la provincia de Alagoas, en el nordeste del país. Su familia es una clase media intelectualizada, su mamá es pianista, su papá es periodista y profesor también. Entonces estudió francés desde sus primeros años de vida. Entonces sí tuvo una trayectoria privilegiada en ese momento inicial, pero su vida va a cambiar mucho, le va a pasar muchos problemas. Bueno, ella empieza desde muy temprano a hacer la facultad de medicina en Bahía, en la provincia de Bahía, que en la época, en los años 20, era la más prestigiosa del país. Y ella viene del nordeste, entonces ahí le conviene estar en la facultad de medicina de Bahía, y empieza con 16 años a estudiar, claro, con soporte familiar, apoyo familiar, pero es como la única mujer de toda su turma, ¿cómo se dice? De todo el grupo. De todo el grupo que estaba ahí. De su promoción. Claro. Eran claro, 200 hombres. Sí, claro. 180 más o menos. Ella era la única mujer. Y ella habla sobre eso después, como la gente sabía que yo era mujer. Los profesores sí me trataban de una manera diferente, como le dan, toma el sapo para tu mano y ahora abrítelo. Mostrar que sos fuerte. La medicina es así, la medicina todavía es así. La medicina es marcada por... Patriarcalista, digamos. Patriarcal por género, es un saber masculino, no esencialmente masculino, pero socialmente reconocido como masculino, porque eso involucra un poder, involucra la necesidad de frieza, ¿no? Entonces, y por eso, por esa contradicción interna a la medicina, es justamente por eso que es un saber y una práctica que busca la cura, pero que a la vez puede sí ofrecer la tortura. Y a los médicos, a muchos les cuesta mucho admitir eso cuando llega alguien de la psicología o de la antropología social y muestra que la historia de la psiquiatría es una historia de violencia. Disculpame, o sea, no quiere decir que si sos un psiquiatra, excelente, pero a la gente le cuesta admitir que fue una historia de violencia, sí, y que hay que entender los modos cómo salir de esa violencia, y hubo muchas cosas para salir de esa violencia, por ejemplo Nízia da Silveira, pero sí, hay que mostrar todo. Exacto. Entonces es así. Se entendía a lo mejor el órgano separado de la persona y el alma, entonces se intervenía sobre el órgano. Exactamente, y esa separación entre el órgano y la persona tiene efectos más allá de teóricos, ¿no? Exacto. La tortura es un efecto de eso también, de ese mecanicismo que aparta las cosas, ¿no? Porque la tortura justamente lo que hace es apartar el cuerpo y la mente, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Transformar a la persona en cosa. Claro, exactamente, la cosificación. Bueno, entonces Nízia ya empezó a conocer esa cosificación médica en la década de 20, cuando empezó a trabajar, cuando era la única mujer, pero consiguió concluir su trabajo, y en ese mismo periodo se va a Río de Janeiro, porque su papá fallece,
y su situación económica cambia para peor, ¿no? Ella todavía no se había recibido. No, Sí. se recibe, pero concomitantemente, después de recibirse, pierde su papá. Y en ese mismo momento conoce su compañero de vida, que se llama Mário Magalhães da Silveira, que era su primo, y que también estudiaba medicina ahí, y que también desarrolla una carrera independiente, pero están siempre juntos afectivamente. Reconocido sanitarista. Sí, claro, es un sanitarista, exactamente, trabaja más con temas de política pública, y como la gente que... La producción de memoria sobre eso después, en general, separa sus dos figuras, diciendo que él representaba más la racionalidad de las políticas públicas y a ella le interesaba más el inconsciente, y que a él no le interesaba mucho eso del inconsciente. Esa es un poco la visión que se estableció, pero es verdad que ellos estaban siempre juntos afectivamente y con un apoyo mutuo. Bueno, entonces ellos van juntos a Río de Janeiro y empiezan a crear una nueva vida ahí. Viven en un barrio llamado Santa Teresa, que en ese periodo era un barrio de intelectuales. Entonces conocen escritores y conocen también gente vinculada a la intelectualidad marxista, ¿no? Y ese periodo, bueno, años 30, ya 20 y 30, estaba explotando en el mundo el anticomunismo, estaba explotando en el mundo el nazifascismo, ¿no? Y en el año 1936 se instala en Brasil una dictadura, que no es cívico-militar, sino una dictadura del presidente Getúlio Vargas, que se alinea con los aliados, con Francia, Estados Unidos, y va a estar en contra de los nazis, pero a la vez mantiene la persecución comunista a la gente vinculada al comunismo. Inicio da Silveira, cuando empieza a vivir en Santa Teresa, empieza a relacionarse con la gente intelectualizada del periodo, empieza a aproximarse del Partido Comunista Brasileño. Nunca estuvo en el liderazgo de ese partido, pero estaba ahí y tenía lecturas sobre eso. Eso es un punto. Ella está con esa actividad política. A la vez pasa en un concurso público para trabajar en el Hospital Nacional de Alienados, que está en la Praia Vermelha, en Urca, en Botafogo, entre Botafogo y Urca, y empieza a trabajar como psiquiatra, aprobada en concurso público. Pero justamente en ese periodo era un periodo de persecución al pensamiento, sobre todo al pensamiento de izquierda, y ella tenía libros de Marx en su mesa de trabajo y una enfermera le denuncia. Como esa médica tiene relaciones con el partido, ¿no? Sí. Y ella va a la cárcel y se queda 1 año y medio en la cárcel. Ahí hay un tema interesante, ¿no? Porque su tesis de psiquiatría es sobre el estudio de la criminalidad femenina. Claro, y sí. Después la historia hace que ella termine... Sí, claro, no sé, exactamente, es una coincidencia interesante. No sé si ella podría imaginar que sería así, No. Pero seguramente ahí ya había por lo menos un interés sobre ese tema, ¿no? De criminalidad, psicología y un poco sociológica también su tesis, ¿no? Entonces, porque esa articulación también estuvo bajo la persecución, claro, ¿no? Porque pensar en estos temas también era... Exacto. ¿Quién es el criminal? Es la pregunta. Exactamente, sí, pero si uno se pregunta qué es el criminal en un régimen represivo, eso ya es algo que, ¿no? Algo que... Sí, puede ser considerado subversivo. Claro, problematizar el enemigo. Exactamente, problematizar el enemigo ya es estar... Y eso es súper actual también, ¿no? Ustedes de derechos humanos que defienden los chorros, ¿no? Porque solo interesarse por eso ya es defender. Bueno, pensamiento corto siempre... Primera conclusión, pensamiento corto siempre estuvo... Sí, siempre. Bueno... Y ella va a la cárcel y en la cárcel conoce Graciano Ramos, que era un escritor, conoce a Olga Benario, que es la mujer de Luis Carlos Prestes, un militante político del periodo. Olga Benario, después de la cárcel, la deportan, se va a Alemania y muere en un campo de concentración. Entonces era así. Y Nícia da Silveira está ahí 1 año y medio, que finalmente ella no era una grande criminal, tenía libros,
y después consigue salir. No es torturada en la cárcel, pero sí ve la tortura de sus compañeros y conoce qué es la estructura de una institución que en sociología se llama una institución total, como dijo Goffman años después. Ella ya se dio cuenta de eso, de la institución total, pero no lo escribió antes, digamos. Y su compañero no estuvo preso. No, fue perseguido también, pero no. Él luchó para sacarlo de la cárcel y después ellos se exilian en el interior del país, como se van en una parte más... Brasil es muy grande, ¿no? Entonces existe eso del exilio interno. Se va a unas partes del interior, del campo, donde nadie está. En el norte del país estuvieron. Poco se sabe sobre ese periodo, que fue entre 37 y 44, por ahí. Y el gobierno de Vargas va del 36, 37 hasta 45. O sea, hay una coincidencia. Cuando sale Vargas, ella puede volver al servicio público. Eso ya es en el año 44. Si ella nació en 1905, ya tenía casi 40 años, ¿no? O sea, una vida como todavía por hacerse, ¿no? Sí. Porque es una situación límite, ¿no? Es ahí donde comienza la película de Netflix. Es ahí donde comienza la película de Netflix, sin hablar de estos antecedentes. Exacto. Por eso es un problema grave. Para mí, mismo que sea buena, emocionante, que sí, la gente estudió su trabajo, excelente. Pero para mí, estos antecedentes son muy importantes porque su conocimiento de la cárcel es fundamental para lo que va a plantear después sobre el neuro. Porque va a plantear, bueno, hay una similitud en esta década específica sobre el neuro y la cárcel, sí, ¿no? Y así sucede, ¿no? Ella vuelve en el año 44 al neuropsiquiátrico. Y lo que pasa ahí es que nuevas técnicas de tratamiento en la psiquiatría surgen mientras ella estaba medio exiliado en la cárcel en la década de 30, que son la electroconvulsoterapia, la lobotomía o leucotomía, depende de la posición que te ponen en el hilo, y la insulinoterapia o como insulínico, choque de insulina, hay varios nombres para eso. Y esos son los tratamientos de la época. Ella vuelve y cuando ve ese tipo de tratamiento, dice, bueno, esto es igual a la tortura de la cárcel, como no veo cura acá, veo tortura. Entonces hay eso de salir de la violencia médica, ¿no? Y también hay una cuestión filosófica ahí, como esos tratamientos, como la gente que los aplicaba no creía que estaba torturando, sino que había una racionalidad científica atrás, que era, bueno, el sufrimiento psíquico está en el cerebro. Si yo hago una intervención en el cerebro, puedo curarlo. Exacto. No está en el cuerpo, no está en el cosmos, no está en la sociedad, no está en la religión, está acá, en el cerebro. Y principalmente en el afecto. O sea, en el cerebro, pero puntualmente en el afecto. Sí, que ellos llamaban de decadencia afectiva, embotamiento, no sé si es la traducción, afectivo, o sea, y cuando hay esa decadencia del afecto son máquinas, lo que queda son máquinas, ¿no? Esa era la visión hegemónica. Bueno, entonces ella conoce esos tratamientos y no consigue bancárselos, digamos, aplicarlos. Y en cierto sentido ella sufre una punición, que como dicen, no voy a hacer eso, la mandan para un sector menor y desimportante del hospital, que es donde ella va a empezar a hacer todo su trabajo.